¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe con su Biblia. Carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Seguimos con nuestro estudio a la carta a Timoteo. Gracias a Dios vamos avanzando y quiero compartirle con ustedes el mensaje del Señor este día. El título de este tema es El Señor de la Iglesia. Amén. ¿Tienen todos? Timoteo capítulo 3. Ok. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por la bendición, por el privilegio que nos das de poder congregarnos una vez más en este templo, Señor. Agradecemos tu bondad, Señor. Agradecemos por la salud, por todo lo que tú nos das. Esta noche, Señor, quiero rogarte por tu misericordia y por tu gracia, pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero me aparto para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Oro, bendito Señor, para que el nombre de Cristo sea exaltado esta noche a través de la predicación de tu palabra. Ruego también, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, para que, al igual que a mí, prepares nuestras mentes y corazones, que tu palabra pueda ser entendida, Señor, y pueda quedar grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder llevar por obra tu palabra, Señor. Gracias te doy, en el nombre del Señor Jesús he orado, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de podernos congregar una vez más, día martes, el primer martes del nuevo año 2025. Y este día vamos a estar hablando de la importancia de la iglesia. Este pasaje es muy claro, que se dirige también a la iglesia. En el Nuevo Testamento y especialmente en este pasaje, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, está una doctrina crucial que tristemente está descuidada, y es la doctrina de la iglesia. Para muchos cristianos hoy en día, la doctrina de la iglesia es como una decoración en la fachada de un edificio. Tal vez sea bonita, tal vez no, pero finalmente carece de importancia porque no tiene peso. Cada uno de nosotros aquí, los que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces no le damos importancia a eso. Muchas veces no le damos el peso que se requiere al ser parte de la iglesia. Es un gran honor ser parte de la iglesia, es una gran bendición. Sin embargo, en nuestros tiempos ahorita, pues no se le da importancia por la falta de enseñanza, por la falta de predicadores fieles de la palabra,
por el pecado que está sobreabundando también, ¿verdad? Nosotros como iglesia somos la parte más visible de la teología cristiana, y sin embargo está vitalmente desconectada de muchas personas en nuestros tiempos. La iglesia en este momento parece ser irrelevante, incluso opcional para algunos que profesan ser cristianos. A muchos les cuesta congregarse. Muchos tienen la oportunidad de poder llegar, escuchar la palabra del Señor, ser alimentado con la palabra del Señor, pero prefieren estar en sus casas cómodos, ¿verdad? Ocupándose en otras cosas. Cada uno de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Para muchos es más fácil decir, no, yo voy a ver el video ahí en YouTube, o lo voy a descargar de las redes sociales. Incluso algunos tienen hasta predicadores favoritos y dicen, no, yo descargo los sermones de John MacArthur y yo ahí escucho. Así hemos llegado en este tiempo como iglesia, a no darle la importancia que se requiere el ser la iglesia de Cristo. Sin embargo, esto no es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Muchos cristianos hoy en día, profesantes, pueden sorprenderse al escuchar que las Escrituras nos dan una visión más elevada de la iglesia. Una visión más elevada. Piense esto por un momento. Cristo fundó la iglesia, ¿verdad? Mateo 16, 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro aspecto importante, Cristo murió por su iglesia. Imagínense. Cristo murió por su iglesia. Efesios 5:25 dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imaginen el valor tan grande que tiene el reconocer que Cristo murió por cada uno de nosotros, si verdaderamente hemos creído. Sin embargo, muchas veces no pensamos en eso. Otra parte importante, Cristo se identifica con su iglesia también. En Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice, él cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo en ese pasaje, en ese momento? Era a la iglesia, ¿verdad? Pero aquí Cristo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se identifica con la iglesia también. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Incluso también la llama su propia esposa en Juan 3:29. También dice que es su cuerpo en Efesios 5:30. Y en este pasaje que estamos estudiando, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16, también habla del alto valor que Dios otorga a la iglesia. Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Dios ha dado a su pueblo el privilegio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio y defenderla. Pongan atención, Dios nos ha dado el privilegio y también la responsabilidad
de vivir de acuerdo al Evangelio y además de eso defenderla también. Así que vamos a ver primeramente quiénes somos nosotros como iglesia. Aquí en este pasaje dice, aquí cerca del final del tercer capítulo llegamos al versículo temático que enmarca toda la carta. Pablo nos dice explícitamente la razón por la que está escribiendo y en el proceso nos da una declaración del propósito que apoya el significado de la iglesia y nos da un resumen de la supremacía de Cristo. En primer lugar, observen el significado de la iglesia. En este pasaje da 3 descripciones de ella, seguidas de una realidad asombrosa. La primera descripción es esta: somos la expresión de la familia de Dios. Como iglesia, somos la expresión de la familia de Dios. Somos su casa, su unidad, su familia, somos sus hijos. Por ejemplo, en nuestras casas, los que estamos casados tenemos nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad? Y en nuestros hogares funciona de una forma que tenemos nosotros reglas. A nuestros hijos los educamos de tal manera, les decimos qué hacer, les decimos qué no hacer, les suplimos sus necesidades, los cuidamos, los educamos de tal manera que puedan ser hijas de bien, hombres de bien, y de la misma manera hace Dios con nosotros. El apóstol Pablo escribe y dice así en el versículo 15, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pablo nos dice que somos la casa de Dios, nos está haciendo saber que debemos operar bajo las reglas de Dios y bajo su dirección. La carta a Timoteo, mis amados hermanos, debería a todos nosotros animarnos como hijos de Dios a presentarnos a nuestro Padre Celestial y decirnos, y nosotros preguntar a Él cómo debemos comportarnos. Cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos? Especialmente en este tiempo, como les digo, donde hay mucho desdén de la palabra del Señor. Dentro de la iglesia. Y no digamos fuera de la iglesia, los incrédulos. Recordemos, somos la familia de Dios. Y en segundo lugar, somos la morada de la presencia de Dios. Miren qué grande, hermoso y qué responsabilidad también. En el versículo 15 dice que también la iglesia, somos la iglesia del Dios vivo, dice. Somos la iglesia del Dios vivo. En un lenguaje como este, habría llevado a cristianos judíos del primer siglo, a los que estaban familiarizados con las Escrituras, inmediatamente al encuentro de Jacob con Dios en Betel, que literalmente significa casa de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia. Después de encontrarse con Dios en un sueño sobre una escalera al cielo, Jacob exclamó: ciertamente el Señor está presente en este lugar. Cuán terrible es este lugar. En Génesis 28, 16 al 17 podemos encontrar. Él dijo ahí que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Algo parecido escuchamos en las instrucciones del Señor a Moisés sobre la construcción del tabernáculo. Le dijo en Éxodo 25:8, haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos.
Lo mismo dijo sobre el templo construido por Salomón en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Dios eligió habitar en un lugar determinado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento se produce un cambio. No hay una ciudad especial, ni un tabernáculo, ni un templo o un edificio donde Dios mora. En su lugar, ahora mora con su pueblo, ahora mora con nosotros, vive en cada uno de nosotros. Pablo dijo a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, y a la iglesia de Éfeso escribió, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. ¿Sí entienden? Somos la iglesia del Dios vivo y Dios mora en nosotros. Somos la morada del Dios vivo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, cada seguidor de Cristo, en el lugar donde Dios vive, mora y manifiesta su presencia. Si pensamos nosotros lo grande que es esto, para cada una de nuestras reuniones que tenemos, como los martes, los viernes, los domingos, en la mañana, incluso en nuestros hogares, la iglesia se reúne y el Señor está con nosotros. Ahora mismo, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Dios está en cada uno de nosotros. Cuando tenemos nuestro devocional en casa, Dios está con nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos su casa. Adornamos en su presencia. Escuchamos su palabra y participamos de los elementos que Él provee en la mesa. Qué gran privilegio que tenemos nosotros como iglesia de Cristo. Y esto debe a nosotros motivarnos y animarnos. Un tercer aspecto significativo de la iglesia surge en el versículo 15. Somos los guardianes de la palabra de Dios. A eso se refería Pablo cuando decía que somos columna y fundamento de la verdad. Cuando piensa en una columna y un fundamento, imagínense el templo de Diana en Éfeso. Se considera que es fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen los escritores que tenía un techo de mármol macizo y brillante, sostenido en lo alto con 100 fuertes columnas alrededor, cada una de las cuales medía 18 metros de altura. La iglesia de Éfeso, a la que Pablo estaba escribiendo, ellos claramente podían imaginarse esto fácilmente en sus mentes. Esta imagen sólida, como una roca, debería caracterizar la custodia de la verdad de la palabra de Dios por parte de la iglesia. Consideremos 2 formas en las que esto debería manifestarse. Primero, la iglesia, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de preservar la palabra de Dios y mantenerla firme. De época en época, generación en generación, tenemos la responsabilidad de transmitir esta palabra, mantenerla firme y defenderla contra las falsas enseñanzas. Todas esas enseñanzas que lo han estado amenazando desde el primer siglo hasta el siglo XXI que nos encontramos, tenemos que transmitir la palabra de Dios tal y como está escrito aquí, sin adulterarla y defenderla también. Nuestra segunda responsabilidad es también proclamarla.
Tenemos que mantener la palabra de Dios en alto, como las columnas del templo, levantamos en alto la verdad de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debería sentir, querer, anhelar que brille la palabra de Dios para que el mundo vea, oiga y conozca al único Dios verdadero. Si nosotros no tenemos como iglesia ese sentimiento, hay algo que no está bien en nosotros y tenemos que examinarnos. Porque cada uno, como nosotros, como cristianos, debemos anhelar eso. Esta verdad también significa que como iglesia hay algunas cosas que no ponemos en alto. Por ejemplo, nuestras opiniones. Nuestras opiniones no las podemos nosotros poner en alto. Son opiniones de hombre. Yo cuando estaba aquí leyendo, yo me acordaba del pastor que él nos ha enseñado aquí, ¿verdad? Que lo único que tiene poder es la palabra del Señor, la palabra viva. Lo que yo pueda opinar o lo que yo les pueda decir a ustedes, mañana pasado se les olvida y ahí se quedó, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, como iglesia también tenemos que saber que hay cosas que en verdad no van a ser importantes. También, por ejemplo, las innovaciones. Todo aquello que yo quiero innovar en un templo, en un edificio, esa no tiene relevancia. La sabiduría que yo pueda tener como persona y las posesiones, todo eso, si comparamos con la palabra de Dios es la única que tiene el poder para poder salvarnos, para poder nutrirnos, para poder nosotros tener esa comunión con Dios. Todo lo demás que yo pueda pensar o decir, eso es un momento nada más que ustedes van a decir, wow, qué bonito. Pero la palabra de Dios, esa va a quedar porque es una palabra eterna, es la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, magnifiquemos la palabra, amplifiquemos la palabra del Señor, destaquemos la palabra del Señor y difundámosla también en la iglesia y en todo el mundo. Cada que tengamos una oportunidad, hablemos de la palabra de Dios. Así que recuerden, somos la expresión de la familia de Dios, la morada de su presencia y también guardianes de su palabra. Y todo esto apunta a la asombrosa realidad de que Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Este es el Dios que habló y el mundo llegó a existir, el Dios que tiene autoridad absoluta y poder soberano sobre todas las cosas de la creación, quien llama a las estrellas por su nombre y sostiene a las naciones en su mano. El Dios del universo, todopoderoso, omnisciente, indescriptiblemente grande e infinitamente santo. Y Él nos considera a nosotros, la iglesia, como su pueblo, su reunión, su casa. Así que no nos debe de extrañar que en 1 Corintios 14 encontramos un ejemplo donde describe la experiencia de un incrédulo que entra a una asamblea de creyentes que funciona correctamente como algo que inspira temor. Dice 1 Corintios 14, versículo 23 al 25, ahí encontramos ese ejemplo. Después de ser convencido de su pecado, el incrédulo en este pasaje clama: Dios está realmente entre ustedes. Por la gracia de Dios, que sea ese el caso en cada una de nuestras congregaciones, en cada una de nuestras casas, ¿verdad? Que nosotros podamos llevar esa palabra viva y que las personas puedan decir: ahí está predicándose la palabra de Dios.
Después de hablar de la importancia de la iglesia en los versículos 14 y 15, Pablo pasa en el versículo 16 a hablar de la supremacía de Cristo. Pablo se refiere a la supremacía de Cristo en relación con el misterio de la piedad. La palabra piedad es una de las palabras favoritas del apóstol en esta carta, ya que se utiliza 9 veces diferente. Mis amados hermanos, tener piedad es tener una conciencia de Dios, tener un enfoque centrado en Él que impregna todo lo que nosotros hacemos. Ya sea que estemos despiertos, que estemos dormidos, que estemos pensando, que estemos soñando, que estemos deseando, que estemos hablando, que estemos comiendo o bebiendo, sea lo que estemos haciendo, tener piedad significa estar en comunión completa con Dios, en todo momento y en todo lugar. Anhelar estar en oración, anhelar leer su palabra, anhelar escuchar sermones. La pregunta que surge es, ¿qué es el misterio de la piedad? Cuando Pablo habla de un misterio, no está hablando de algo no resuelto o algo difícil de entender. Está hablando de algo que estuvo oculto durante un tiempo, pero que ahora ha sido revelado. En el versículo 16 aprendemos que el misterio de la piedad tiene todo que ver con Cristo. El deseo de Pablo de que los cristianos de Éfeso actuaran correctamente en la casa de Dios, como dice el versículo 15, no era simplemente un llamado a un buen comportamiento, era un llamado para actuar de acuerdo con la verdad de quién es Cristo y lo que ha logrado mediante su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Los que han sido salvos por este evangelio tienen que vivir vidas piadosas. Tenemos que vivir vidas piadosas si hemos sido salvos por el evangelio de Cristo. La supremacía de Cristo se ve en primer lugar, dice Pablo, en que Él revela el misterio de la piedad, como dice el versículo 16, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Mis amados hermanos, Cristo es la manifestación de la divinidad, o dicho de otra manera, la divinidad se nos ha revelado en Él, en Cristo. Y nos preguntamos, pero ¿cómo revela Jesús el misterio de la piedad? La respuesta es, muestra la majestad de Dios. Cristo ha sido el único que ha llegado a mostrar toda la gloria de Dios en la tierra. Esta es la segunda forma en la que vemos la supremacía de Cristo y se detalla en 6 verdades relacionadas en este pasaje. En primer lugar, el Hijo de Dios se manifestó, dice, en la carne, versículo 16. Para decirlo de otra manera, Jesús es Dios en la carne. Cristo se encarnó. Segundo, fue vindicado por el Espíritu. La Nueva Versión Internacional dice que Jesús fue vindicado por el Espíritu, y en este contexto nos enseña la obra del Espíritu al afirmar que Cristo era el Hijo de Dios. En el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, es un buen ejemplo de esta verdad, donde vemos el Espíritu descendiendo sobre Cristo, afirmando que Él era realmente el Hijo de Dios. Versículo 16 dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las señales y los prodigios del Señor Jesús también dieron testimonio de la presencia del Espíritu en su ministerio. Sin embargo, en última instancia, la resurrección fue la indicación decisiva de la vindicación de Cristo por el Espíritu. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad. Romanos 8:11 confirma el papel del Espíritu también en la resurrección. Dice la Nueva Versión Internacional: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Qué hermoso la palabra de Dios. Así es como debemos entender lo que significa que Cristo fue vindicado, que Cristo fue verificado por el Espíritu. En tercer lugar, Cristo fue alabado entre los cielos. El Hijo de Dios fue visto y gustado también por los ángeles. Los ángeles cantaron en su nacimiento. Dice Lucas, en Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. También anunciaron su resurrección. Mateo 28, versículo 1 al 7, la resurrección de Jesús. Después del sábado, dice el versículo 28, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí hubo gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestimenta era blanca como la nieve. Los guardias del templo, por miedo de él, quedaron como muertos, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os lo he dicho. Y fueron también testigos de su ascensión. En Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, versículo 9 dice: después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos esperan el regreso de Cristo? Amén. Todos esperamos el regreso de Cristo. Aquí claramente con estos ejemplos podemos ver que los ángeles dieron testimonio de la gloria de Cristo. Y en cuarto lugar, fue proclamado por toda la tierra. Como dice la Nueva Versión Internacional, fue proclamado entre las naciones, comenzando con los primeros discípulos y continuando hasta hoy. Jesucristo ha sido proclamado entre todos los pueblos. En quinto lugar, vemos que Cristo también es el Salvador del mundo.
Él fue creído en el mundo, dicen. Ahora mismo, entre la gente de Asia, África, Europa, América, la gente está creyendo en el nombre de Cristo y experimentando la salvación de sus pecados. Así que, amados hermanos, animémonos por la mañana para afrontar día a día, sabiendo que Dios está salvando a personas en todo el mundo y llevándolos de la muerte a la vida. Motivémonos. Finalmente, la sexta forma en que Jesús muestra la majestad de Dios es reinando como rey sobre todo el universo. Jesús fue llevado al cielo en gloria, a la derecha del Padre. ¿Sí podemos ver el misterio de la piedad ahora con estos versículos que les acaba de leer? Al decirnos estas verdades en el versículo 16, Pablo no solo estaba proclamando quién es Jesús, sino también estaba diciendo a la iglesia: dense cuenta de lo que significa para ustedes, para la piedad en su vida y la piedad en la iglesia. Así que, mis amados hermanos, esta es la asombrosa realidad de que Cristo vive, mora en cada uno de nosotros. Este Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el que fue vindicado por el Espíritu, resucitado de entre los muertos, alabado entre los ángeles, proclamado en toda la tierra, creído como Salvador y coronado como Rey sobre todo el universo, vive en cada uno de nosotros. El Hijo de Dios reside en cada uno de nosotros y nos da el poder, la fuerza y la gracia. Nos da también la piedad, de tal manera que podamos tener una vida centrada en Dios, centrada en Cristo. Aquí nosotros podemos ver claramente una aplicación para todos los que somos seguidores de Jesús. Hermano, hermana, tal vez usted piensa que esto es difícil, pero no es difícil porque Cristo vive en nosotros. Tal vez alguno de nosotros aquí está luchando con alguna debilidad. Recuerde, Cristo es nuestra fuerza. Tal vez se encuentra herido o golpeado porque alguien lo dañó, le dijo una palabra que lo ofendió. Recuerde, Cristo es nuestra sanidad. Si está confundido y no sabe qué hacer, recuerde, Cristo es nuestra paz. Si nos preguntamos, o si se pregunta, si podemos superar las cosas con las que estamos lidiando en este momento, como dice Primera de Juan, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Recuerde eso. Recuerde que Cristo es la vida, Cristo es la fuerza, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la gloria de Dios. Recuerde siempre, Jesús ha conquistado el pecado, la muerte y la tumba ahora reinan en el cielo como el Señor ascendido. Cristo ha conquistado todo eso, porque Él vive en cada uno de nosotros, no tenemos nada que temer. Volviendo a las palabras de Pablo en el versículo 14 y 15 sobre nuestra identidad como familia de Dios, tenemos que darnos cuenta de lo que significan estas verdades en el contexto de la iglesia. Estas verdades sobre Cristo y el Evangelio deberían cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y el funcionamiento de nuestras congregaciones. No hay nada como la iglesia en todo el mundo, ningún otro cuerpo más significativo en toda la historia, no hay ni lo habrá jamás.
Así que pongamos mucha atención a las instrucciones de Dios sobre la forma en que vivimos y nos relacionamos en el cuerpo de Cristo. Entonces es tiempo que cada uno de nosotros meditemos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, y que le demos importancia a esta doctrina. Porque si nosotros no le damos importancia, si nosotros tenemos un desdén para congregarnos, tenemos un desdén para escuchar su palabra, para estudiar su palabra, para leer su palabra, hay algo que no está funcionando bien. Examinémonos. Pero si usted siente todo ese deseo, yo sé que tenemos trabajos y nos cuesta, pero hay que hacer lo posible. Dios conoce nuestro corazón. Tal vez van a haber oportunidades que no podemos llegar, pero Dios conoce nuestro corazón. Pero si tenemos la oportunidad de llegar a escuchar su palabra y no venimos, ahí es donde está el problema fundamental. Así que termino citando el texto que estamos estudiando. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.